Esto es Noticias 4 Visión. Ellos deben tener más oportunidades que nosotros y tenemos que dárselas desde el gobierno, cueste lo que cueste. Excelentísimo señor don Rómulo Betancourt. Buenas, mis amigos televidentes. Iniciamos hablando sobre el gobierno de Juan Bosch. Tras la muerte de Trujillo, el inicio de las reformas democráticas fue una de las etapas más importantes en la historia de la República Dominicana. Luego de 31 años de dictadura, de opresión e intolerancia, el pueblo dominicano procuró la aplicación de reformas sociales que propugnaran por la igualdad social y el bienestar general. Ahora bien, los sectores políticos existentes carecían de experiencia para acatar dichas demandas. El 22 de diciembre de 1962 se celebraron las primeras elecciones libres bajo la supervisión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la atención de la comunidad internacional. Aunque hubo escollozos, estas elecciones fueron un gran paso de avance hacia la democracia y una muestra reeficiente del valor y la determinación del pueblo dominicano en su incesante lucha por el bienestar y la estabilidad política y económica de la República Dominicana. El precio de la democracia de tener una historia accidentada, la sociedad dominicana se ve hoy abocada a un reto que no puede evadir: la consolidación de la democracia, la tarea que tenemos los dominicanos por delante en fila hacia la necesidad de corregir los errores cometidos en el pasado y progresar cada día más para tener esa red democrática sin la cual no podemos responder a las demandas de la sociedad en la actualidad, ni competir en el mercado internacional, ni tampoco integrarnos a las nuevas vertientes de la economía global. Cada vez más debemos cumplir con el compromiso de todos la función de una sociedad de plenos derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Ahora pasamos con mi compañera Heidi en los estudios. Gracias, Chocabel. Los partidos políticos. Las principales fuerzas políticas del país en 1962 fueron el Movimiento 14 de Junio, de tendencia revolucionaria, quien tuvo como líder a Manuel Aurelio Tavares Justo; el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de tendencia liberal, que fue fundado en Cuba en 1939. También está la Unión Cívica Nacional, UCN, de tendencia conservadora, que fue fundada en agosto de 1961 tras la caída del régimen. Estuvo encabezada por Viriato Fiallo. Estrategia política de Bosch. Juan Bosch, presidente del PRD, tras su regreso del exilio en 1961, inició su campaña política a través de discursos radiales por Tribuna Democrática, que es un órgano del PRD, en la emisora Radio Comercial. Bosch presentó al país un programa de reformas económicas y sociales para consolidar su hegemonía con el objetivo de ganar en pro de la mejoría de las condiciones de vida. Sin embargo, los antitrujillistas radicales vieron esta acción como una traición a las luchas en contra del régimen. El programa de la Unión Cívica por Juan Bosch. La Unión Cívica Nacional fue el primer grupo político instaurado en el país tras la caída del régimen trujillista. Este partido, que era dirigido por Viriato Fiallo, enfiló su campaña política hacia la eliminación de los trujillistas de las Fuerzas Armadas y de la burocracia, a través de la consigna de destrujillización. Esta política les permitió a la UCN consolidar su hegemonía sobre las grandes masas, quienes anhelaban derrotar el gobierno trujillista de Ramfis Balaguer. En enero de 1962, este anhelo se hizo realidad, pues el gobierno trujillista fue desplazado y se formó un Consejo de Estado. En diciembre del mismo año, la UCN trató de consolidar su hegemonía con el objetivo de ganar las elecciones y concentró su organización electoral en los siguientes aspectos. Número 1, la clase media alta urbana. Número 2, el afianzamiento del sector industrial. Y número 3, afianzar el comercio importador-exportador. Gracias. Así es, Heidi. Por otro lado, el movimiento 14 de junio utilizó el mismo programa de los expedicionarios de junio de 1959, quienes establecían objetivos democráticos. Uno de estos objetivos era la celebración de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Tras la caída del régimen trujillista, el 14 de junio utilizó como estrategia política los siguientes aspectos: alianza con la Unión Cívica Nacional, lucha contra el gobierno trujillista representado por Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer, neutralidad con el PRD,
el 14 de junio tomó la decisión de no presentarse a las elecciones con el objetivo de prepararse para llevar a cabo una acción insurreccional en contra del gobierno. Mientras tanto, la fase final del proceso electoral, específicamente en la última etapa del proceso electoral, se presentaron algunos inconvenientes que ponían en peligro la celebración de las elecciones. La propuesta de la Unión Cívica Nacional de excluir a los electores analfabetos, la negativa de Juan Bosch a sustentar su candidatura si la Junta Central Electoral no utilizaba las boletas de color que permitieran identificar el partido de preferencia de los electores analfabetas. La acusación de marxista-leninista que hizo el sacerdote español Láutico García en contra de Juan Bosch, quien respondió retándolo en un debate cuyo resultado positivo para Bosch selló su victoria en los comicios electorales. Las elecciones y sus resultados. El 20 de diciembre de 1962 se llevaron a cabo las primeras elecciones libres, siendo electo presidente el profesor Juan Bosch y Gaviño, líder del PRD, y el doctor Segundo Armando González Tamayo, vicepresidente. El Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones en casi todas las provincias del país. El PRD obtuvo el 60% de los votos electorales. De los 1.054.944 votos emitidos, el PRD recibió 628.495 contra 316.277 de la Unión Cívica Nacional. El líder de la Unión UCN, Viriato Fiallo, reconoció su derrota. Sin embargo, consideró que hubo un fraude electoral. El Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, recibió el apoyo de La Vega y el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, PRD, recibió el respaldo de San Juan de la Maguana. Ambos partidos, aunque minoritarios, lograron su representación en el Congreso Nacional. Continuamos. Incidente en San Juan de la Maguana. El 28 de diciembre de 1962, a solo 8 días después de las elecciones en Palmasola, paraje de San Juan de la Maguana, hubo un incidente que pudo afectar el ascenso de Bosch al poder. Fuerzas del ejército enfrentaron a tiros a los miembros de una congregación religiosa campesina, dirigida por los miembros y los mellizos. Fueron asesinados por el general Miguel Rodríguez Reyes y los mellizos Ventura. Otros fueron perseguidos, encarcelados y muchos heridos, entre ellos el coronel Francisco Camaño Deño. Este hecho conmovió a toda la población dominicana, a quien nunca se le ofreció una explicación de lo sucedido. Juramento de Bosch. Bosch tomó posesión del cargo presidencial el 27 de febrero de 1963. El discurso de juramentación estuvo dirigido a levantar la fe del pueblo dominicano en la democracia. Su programa de gobierno se identificó con las necesidades económicas y sociales del pueblo dominicano. Dicha ceremonia contó con la presencia de figuras políticas internacionales, como el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y el presidente de Honduras, Ramón Villeda Morales, entre otros. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, los demócratas burgueses alcanzaron el poder político con el apoyo popular, pero para consolidar su poder, Bosch debía tomar algunas medidas políticas a favor del expansionismo norteamericano, como las siguientes: facilitar a los Estados Unidos la penetración económica de monopolios en nuestro país, aplicar una política de represión contra las fuerzas revolucionarias de la República Dominicana, colaborar con Estados Unidos en su lucha contra la Cuba revolucionaria. Bosch no estuvo de acuerdo en aplicar esta política a favor de Estados Unidos, pues a su gobierno solo le interesaba velar por el bienestar general de la nación. En febrero de 1963, Bosch convocó a los legisladores electos a integrar el Congreso Constituyente con el objetivo de propulsar su proyecto democrático, institucional y dotar al país de una constitución que respaldaría jurídicamente las reformas plasmadas en su proyecto democrático. En dicha Carta Magna se definían, entre otros aspectos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud, la prohibición de latifundios privados, la calificación del minifundio como antieconómico y antisocial, la libertad de prensa y la libre expresión, la expropiación por causa de interés social, el derecho de los obreros a agruparse en sindicatos, el derecho a la huelga, la prohibición de la propiedad de los extranjeros en nuestro territorio, los salarios equitativos, la igualdad de los hijos naturales, la reforma agraria,
el derecho del trabajador a gozar de las ganancias de la empresa. Esta Constitución fue aprobada en el mes de abril de 1963 como posible respuesta a la crisis económica, política y social que vivía la sociedad dominicana. Muchas gracias. En 1963, la República Dominicana enfrentó un desequilibrio económico crítico. El presidente Juan Bosch tomó medidas valientes, como recuperar propiedades estatales, implementar reformas agrarias y adelantar impuestos para pagar salarios. También aplicó austeridad en el gasto público y revocó un contrato con S Standard Oil, generando tensiones. Promulgó leyes de precios máximos y control de divisas, creó el Departamento de Control de Precios y buscó financiamiento externo. Estas medidas, aunque controversiales, sentaron las bases para la estabilidad económica de la República Dominicana. Juan Bosch fue un líder audaz en un momento crítico de la historia del país. Te dejo con más en los estudios. Muchas gracias. En 1961 y 1962, los demócratas burgueses consideraron formar una fracción militar democrática para respaldar al PRD en reformas, pero no lo hicieron. Bosch utilizó el diálogo y la negociación, pero solo funcionaron al principio de su mandato. Sectores influyentes influyeron, empresarios en desacuerdo con Bosch y militares que debido al distanciamiento y a los gastos militares no lo hicieron. Comerciantes beneficiados por exportaciones y trabajadores que realizaron huelgas. El desconsolidamiento de la voluntad popular en 1963 fue una consecuencia de las protestas políticas y sociales. Sí, buenas tardes, aquí su reportera Ariel Kiss. Así es, el movimiento obrero fue uno de los grupos más favorecidos por las reformas democráticas del gobierno. No pues la mayoría de las medidas económicas y sociales favorecían así a su calidad de vida, gracias a la promulgación de la Constitución en 1963. Esto también le otorgó el derecho de agruparse y expresarse libremente, entre otras medidas, pero las constantes huelgas realizaron la obligación de Bosch a declararlas como ilegales y perjudiciales para el bien de la nación. Estas medidas contribuyó en la desintegración de algunos movimientos sindicales. Durante el gobierno, Bosch anunció la separación del poder público de la Iglesia Católica y estableció la libertad de culto. Esto produjo un descontento en las cuspideces eclesiásticas, quienes tenían una participación activa en los asuntos del Estado durante la religión o región de Trujillo. El 25 de abril, la conferencia del Episcopado hizo una declaración donde criticaban las reformas plamadas de la nueva Carta Magna, expresando que contenían elementos que no estaban de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia, porque no se consagraban en dicha carta las relaciones. Por esta razón, el día que fue promulgada la Constitución, la Iglesia no hizo presencia y posteriormente iniciaron los miles de reformaciones cristianas. Los dejo con mi compañera Yacine. Muchas gracias, Yelkis, y muy buenas tardes. A finales de abril del 1963, con solo 2 meses de gobierno democrático, se presentó la crisis dominico-haitiana. Esta crisis inició como consecuencia del ataque de la embajada dominicana en Haití por parte de la policía secreta del dictador François Duvalier. El gobierno dominicano respondió a la agresión elevando una queja formal ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, y enviaron un ultimátum a Duvalier, quien rompió sus relaciones diplomáticas con el gobierno dominicano. El jefe de Estado dominicano aprovechó la situación para desviar la atención de la opinión pública sobre la crisis política del país. Bosch se proponía hacer un simulacro de invasión y contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas Dominicanas, la aviación y la Marina de Guerra, a quienes les ordenó invadir el territorio haitiano para forzar la salida de Duvalier. Pero estos, presionados por el gobierno de Kennedy, se negaron a cumplir dicha orden, utilizando como pretexto la falta de transportes y de la ausencia de repuestos para los vehículos militares. Esto demuestra la gran influencia del gobierno norteamericano en los asuntos internos, no solo en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Hablando de situación política, el ascenso del PRD constituyó un hecho de gran importancia para el movimiento de masas y para el desarrollo del proceso democrático, así como la modificación de la relación recíproca de las fuerzas políticas y sociales.
Desde el regreso del exilio en 1961, el PRD había entrado en contradicción con la pequeña burguesía, en especial con el Partido Socialista Popular PSP, quien acusaba al PRD de constituir un instrumento del gobierno norteamericano. En enero de 1962 se produjo una ruptura entre la USN y la UNA-J4, situación que fue aprovechada por el PRD para declarar su oposición abierta a los cívicos, que le facilitó las relaciones de clase entre el PRD y la UNA-J4. En consecuencia, se paralizó el movimiento de masas y el movimiento revolucionario se adaptó a las exigencias de la burguesía nacional en su compromiso con las fuerzas conservadoras del país. Buenas tardes, muchas gracias Yasheini. Ashley, te tengo un caso, pues aunque no se pudo aplicar la reforma agraria y otros aspectos establecidos en la Constitución de 1963, Bosch y su gobierno, a través de las medidas económicas implementadas, lograron cierta estabilidad en la economía nacional. Pero para consolidarse en el poder, el gobierno de Bosch debía mantener sus relaciones con los diferentes sectores políticos y sociales del país. Durante todo el trayecto de su gobierno institucional, Bosch enfrentó a sus opositores. Estos grupos solo se preocupaban por sus propios intereses y poseían un deseo insaciable de obtener el poder. Estos utilizaban como estrategia principal desacreditar el gobierno para acelerar su derrocamiento. Por esta razón, no apoyaron el gobierno y se negaron a colaborar con él en todo momento. En lugar de contribuir con el bienestar de la sociedad, preferían continuar con sus luchas políticas por alcanzar el poder, con el objetivo de instaurar un sistema democrático revolucionario que garantizara la justicia social en el país. Surgió el Frente Patriótico. Estaba integrado por la Unión Cívica Nacional, la Alianza Social Demócrata, Partido Demócrata Cristiano y Vanguardia Revolucionaria Dominicana. Dicho frente utilizó como medios de propaganda la radio, la televisión, los periódicos, así como otros medios de difusión. Las huelgas y las protestas en 1963, mientras Bosch se encontraba en el interior del país, estallaron numerosas huelgas. Estas fueron reprimidas y boicoteadas por el presidente del PRD, Ángel Miolán, quien utilizó como argumentos que los trabajadores debían esperar la aplicación de las reformas y no organizar huelgas, ya que las fuerzas conservadoras aprovecharían estas huelgas para derrocar el gobierno. El 2 de mayo del mismo año, el gobierno prohibió las manifestaciones del 14 de junio, celebradas en los ayuntamientos de Santo Domingo. El 7 de mayo se llevó a cabo la huelga de los empleados públicos encabezada por la Federación Nacional de Empleados Públicos, FENEPIA. Dicha huelga fue reprimida por el gobierno y esta fracasó. Muchas gracias. Gracias, Vida. Yo les estaré dando más detalles sobre estos acontecimientos. El 14 de julio, los obreros de Central Romana llevaron a cabo una huelga dirigida por el 14 de junio. Esta huelga, al igual que las anteriores, también fracasó. En agosto, los obreros del Central Azucarero de Jaina y de la Compañía de Electricidad, así como el Sindicato de los Maestros y los Trabajadores, llevaron a cabo una huelga que también fue reprimida por parte del gobierno. Ahora yo les estaré dando más detalles sobre la conspiración golpista. En junio de 1963, los problemas económicos y la agudización de los conflictos sociales, así como el estallido de violentas huelgas, dieron paso a los planes conspirativos contra el gobierno. La campaña de los opositores tenía como único objetivo derrocar al gobierno. La conspiración utilizó como pretexto principal que Bosch y su gobierno podían conducir al país hacia un régimen comunista. En consecuencia, surge el movimiento Acción Dominicana Independiente, ADI, cuyo propósito era luchar por la libertad y en contra del comunismo. El ADI realizó numerosos mitines y movilizaciones callejeras en la ciudad de Santo Domingo y recibió el apoyo de la cúspide social dominicana. En el mes de julio de 1963 hubo un conato de golpe de Estado. Los partidos populares pidieron ayuda para el gobierno y denunciaron la injerencia de los norteamericanos, quienes se unieron a la campaña anticomunista en contra del gobierno de Bosch.
y calificaron su gobierno de incompetente. Ante la posibilidad de la quiebra del gobierno constitucional, Bosch creó una comisión conciliadora para acercar el gobierno y la oposición. Pero esta medida fracasó por el desinterés mostrado por los grupos opositores a conciliarse con el gobierno. Muchas gracias y los dejo con mi compañera Jennifer López. Así es, Ashley, muchas gracias. Medidas políticas de Bosch ante la crisis interna. Para aliviar la crisis política imperante en el país, Bosch tomó las siguientes medidas. Bosch dispuso la remoción de su gabinete. Bosch, por otro lado, también ordenó el cese de las actividades políticas del Partido Revolucionario Dominicano. Este reinició sus contactos directos con los diferentes grupos políticos. También insistió en el déficit del presupuesto nacional dejado por el anterior Consejo de Estado. Esto produjo numerosos conflictos políticos y sociales. Las medidas tomadas por el presidente Bosch, en vez de mejorar, empeoraron la situación, puesto que el partido del gobierno perdió adeptos en los sectores populares. El cese de las actividades políticas del PRD dejó espacio político que fue ocupado rápidamente por los grupos conspiradores. Esos grupos contaban con el apoyo de sectores militares, los cuales incluyeron para que el golpe de Estado fuera posible. Los partidos populares se lanzaron a las calles para respaldar el gobierno, quien tenía en su contra a los sectores más poderosos de la alta burguesía. La amenaza de la penetración comunista en el país fue una de las principales excusas presentadas por la Organización de Estados Americanos, OEA, para intervenir en los asuntos internos de nuestro país, lo que agudizó la precaria situación gubernamental de la República Dominicana. Los sectores opositores del gobierno organizaron una huelga política general en la que participaron todos los sectores sociales y participaron los partidos políticos de mayor fuerza, quienes contaron incluso con las manifestaciones públicas radiales. El jefe de las Fuerzas Armadas hizo un llamado a sus subalternos a respetar la constitucionalidad y apoyar al gobierno. No obstante, algunos sectores no respaldaban al presidente de la República, pero sí a su partido. Una semana después de la huelga, el 25 de septiembre de 1963, fue apresado el profesor Juan Bosch en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Los militares golpistas desconocieron la Constitución y establecieron el gobierno de triunvirato, compuestos por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares Espaillat. Gracias. Continúo con ustedes en los estudios. Esto es Noticias 4 Visión.